días, mi nombre es el doctor Alfonso Daniel y el día de hoy junto a mi equipo les haremos mención a uno de los temas más virales en la historia del siglo XXI. El año 2019, para ser exactos, diciembre, algo invisible cambió al mundo. Un nuevo virus, el SARS-CoV-2, cual surgía en Wuhan, China, y pocos imaginaban que esto desencadenaría una de las pandemias más devastadoras de este siglo XXI. En México, el primer caso de COVID-19 se detectó el 27 de febrero del 2020 en un hombre que había viajado a Italia. Apenas unos días después, el virus ya estaba presente en casi todos los estados del país y el 18 de marzo se registró la primera muerte. Para entonces, a finales de marzo, el gobierno declaró la fase 2 de contingencia sanitaria, lo que significó confinamiento, cierre de escuelas y trabajo a distancia. El personal de salud enfrentaba jornadas interminables, muchas veces sin el equipo suficiente por la alta demanda, mientras el resto del país veía cómo la curva de contagios crecía sin freno. Exacto. Cuando ocurrió lo de la pandemia, pudimos observar esto en muchos actos, desde vecinos que se compartían víveres, hasta médicos que arriesgaban su propia vida en una pandemia como la que fue el COVID, pues para buscar el bien de la sociedad. Según datos de la Secretaría de Salud, para mayo del 2020, México ya contaba con más de 40,000 casos confirmados y miles de fallecimientos. Estas cifras apenas mostraban una parte del problema, porque nuestro país tenía una de las tasas más bajas de pruebas diagnósticas a nivel mundial. Eso significaba que había muchísimos más casos reales de los que se reportaban oficialmente. Aprendimos desde la importancia de las pruebas de PCR, también del aislamiento e incluso del uso de cubrebocas para nuestra protección personal o incluso la protección de otras personas. Entonces, sí aprendimos mucho desde ese lado y aunque no teníamos un tratamiento en específico, sí exploramos antivirales como el Remdesivir, el Tocilizumab o incluso el plasma de convalecientes. Todo era nuevo, todo era experimental, cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y bueno, también hubo un grupo muy golpeado, el del personal médico y enfermería, el personal de salud. Cerca del 20% de los contagios confirmados correspondían a trabajadores del área de salud. Y a medida que el virus avanzaba, también lo hacía la incertidumbre. Nosotros sabemos que esta pandemia pues tuvo mucho impacto socioeconómico en la educación, en estabilidad social y en todos los aspectos. Pero todo esto se detiene cuando el bienestar de la persona pues se pone en riesgo. Entonces nosotros tenemos que aprender que necesitamos pues tener esas prioridades y también sistemas de salud fuerte, accesibles y humanos, porque si no tenemos esto pues no vamos a tener salud. Entonces también tenemos que apoyar pues ciertas investigaciones que se han realizado a lo largo del tiempo y escuchar a los profesionales de salud que al final pues están dando como información verídica, ¿no? En medio del caos, la pandemia nos enseñó algo importante. No estábamos preparados, ni los hospitales, ni la economía, ni las familias. Y aprendimos que la salud pública no puede ser algo secundario, que invertir en investigación, prevención y cuidado médico no es un lujo, sino una necesidad. Además, la pandemia nos evidenció algo extremadamente doloroso, ya que no todos nos podemos proteger por igual. La desigualdad fue un factor de riesgo muy importante a considerar, ya que mientras unos podían quedarse en su casa, millones de personas tenían que salir salir a trabajar, usar transporte público, exponerse todos los días, y esa vulnerabilidad social amplificó la sanitaria. Y aún así es ahí donde vivimos un aprendizaje colectivo. Entender que nuestras decisiones tan mínimas como puede ser el uso del cubrebocas, vacunarse e informarse bien no solo nos protegían a nosotros, sino también a todos los demás, lo cual fue un recordatorio de que la ética también es una práctica en lo cotidiano. Muchos pacientes no solo morían por la enfermedad, sino por las comorbilidades que tenían. No solo nos dimos cuenta de lo poco preparados que estábamos a nivel salud o a nivel socioeconómico, también nos dimos cuenta de los problemas de salud que ya existían antes de la pandemia. Qué tan prevalente es la obesidad en México, qué tan prevalente es la hipertensión, qué tan prevalente son el tabaquismo. Entonces, estos son algunos de los pocos factores de riesgo que agravaban el cuadro clínico del COVID, pero eran de los que más causaron muertes en México. Darnos cuenta de qué enfermedades debemos de enfocarnos a nivel preventivo
No es como que lo hagamos como para prepararnos para otra pandemia, sino que el COVID simplemente fue una herramienta para darnos cuenta de lo prevalente que son estas enfermedades en nuestro país. Y además de los daños físicos, ocurrió algo más profundo, que fueron los daños emocionales. La bioeticista María de la Luz Casas Martínez dice que esta pandemia nos obligó a reencontrarnos con nuestra vulnerabilidad humana. Durante años creímos que la ciencia y la tecnología podían controlarlo todo. Sin embargo, de pronto un virus microscópico nos detuvo. Tuvimos que aislarnos, detener el ritmo, mirar hacia adentro, y en ese silencio entendimos que no somos invencibles. La vulnerabilidad no es debilidad, es reconocer que dependemos unos de otros y que necesitamos cuidado, empatía y presencia. Quizá sea esa la lección más grande que nos dejó la pandemia del COVID-19. Recordar que nuestra humanidad se construye en la fragilidad compartida y en la solidaridad que surge de ella. Porque ser humano también significa ser vulnerable y solidario.